muchas gracias por la presentación. Antes que nada, siempre me escuchan bien todos. Veo ahí, también me gusta saber de dónde están todos conectados. Veo algunos de Perú, unos compatriotas ahí de Argentina. Veo gente de Costa Rica, de Santiago, de Chile. Así que, por favor, siempre me gusta saber por dónde andan. De Ecuador, ¿dónde de Ecuador? De Quito, Guayaquil, ¿por dónde andan? Cuéntenme un poco, que siempre está bueno saber que si no uno se siente un poco solo en este mundo de lo digital. Bueno, Cusco, ojalá se pueda volver pronto para Cusco, ¿no? Que la verdad es que es un lugar increíble. Un poco la idea del día de hoy es hablar acerca de lo que está pasando y lo que se viene en temas de inteligencia artificial aplicadas a gestión humana. Un tema que tiene que ver con mucho de lo que vengo trabajando, todo que tiene que ver con la tecnología, con los datos y finalmente con cómo va a cambiar y revolucionar muchas las prácticas a las que estamos acostumbrados. Bueno, Bogotá, fantástico. Costa Rica, Ticos, hay un poco de todo, Arequipa, etc. Bueno, ya me presentaron. En general a mí me gusta decir que soy finalmente un psicólogo que se metió en el mundo de los datos y sigue siendo psicólogo con eso, y la verdad es que es finalmente como me gusta describirme. Como contaban recién, siempre tengo el orgullo de que tengo un libro publicado sobre HR Analytics, que fue el primero publicado en castellano, un poco como un pequeño premio, regalo, obsequio para este día. Lo que voy a hacer es voy a sortear 2 libros a participantes que estén en esta conferencia. Si quieren participar del sorteo, por favor, se van a anotar en este link. Y lo que vamos a hacer al final del sorteo, cuando estemos nosotros en la parte de las preguntas, vamos a sortear dos libros en formato ebook. Lamentablemente hoy en día no estamos en forma presencial, si no se los daría en papel, así que podemos hacerlo como ebook, que es una forma que nos permite que lo tengan rápidamente sin importar dónde estén. Así que bueno, si todos tienen ahí el link, pueden conectarse y dejar sus datos para que después hagamos el sorteo al final, con los que estén conectados. La verdad es que cuando... A mí me pasa mucho que yo camino bastante a la mañana temprano, y en el momento de la mañana cuando camino pienso acerca de qué hacer con este tipo de eventos, o sea, qué decir, qué hablar. Y la verdad es que cuando empecé a pensar en temas de inteligencia artificial y el evento, recordé 2 películas que tienen que ser revisadas, ¿no? Y esto quizás es ya algo para hacer hoy sábado a la noche en la cuarentena, quizás les puede servir como idea de con qué entretenerse. Una es una película bastante reciente que es Ex Machina, una película, la verdad es que se va poniendo oscura y la verdad es que es fantástica, es interesante y te tiene cautivado. Y después otra que es un clásico de los clásicos del mundo de la ciencia ficción, que es Blade Runner, actuada por Harrison Ford, que es otro clásico que fue como reeditado o tuvo una segunda parte hace poquito tiempo. Pero bueno, la verdad es que el clásico es la verdad lo que marcó historia. Y en el mundo de estas 2 películas está en juego un concepto que tiene que ver finalmente con el mundo de la inteligencia artificial, que es el test de Turing. El test de Turing es una práctica que es lo que está ocurriendo en estas 2 películas durante gran parte de la trama, que es el desafío de cómo identificar en un futuro en el que los robots están realmente muy evolucionados, poder identificar realmente si la persona con la que uno está interactuando es un robot o una persona, ¿no? En Ex Machina esto es parte central de la trama, es el desafío de uno de los protagonistas, entender si la persona con la que está conversando es realmente un robot o es una persona. Y la verdad es que tiene que ver un poco con el desafío de la inteligencia artificial, que finalmente es lo que nos juega hoy en día como tema central. Y cuando nos empezamos a meter en el mundo de la inteligencia artificial, la tecnología y demás, hay un montón de términos que empiezan a aparecer muchísimo, y me parece que es importante ordenarnos para entender finalmente cómo esto va a impactar en la gestión humana, que es finalmente el tema que nos compete a todos los que estamos hoy en día conectados. Aparecen un montón de conceptos: inteligencia artificial, HR Analytics, NLP, vamos a hablar de lo que es NLP, que es un concepto importante para tener presente, el concepto de Machine Learning, el concepto de lo que es Deep Learning, también una idea que tiene que ver con el aprendizaje estadístico, Analytics y Big Data. Y la verdad es que estos son muchos los términos que van a aparecer. Perdón, voy a volver a compartir la pantalla porque después va a ser importante que hagamos algo para que se vean bien las cosas. Es importante entender esto y empezar a entender cuál es la lógica de cada uno de los términos y finalmente entender qué es y qué no es inteligencia artificial y consecuentemente cuáles van a ser los desafíos que tenemos en juego en esta disciplina. ¿No? Perdónenme un momentito, así lo podemos ver de forma correcta. ¿No? Porque voy a querer compartir un pequeño video, entonces es importante que esté bien configurado. Cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, me parece que un punto fundamental es entender la lógica de lo que está en el juego de la inteligencia artificial, es la forma de buscar cómo entrenar a computadoras, sean robots o sistemas o programas, para que puedan hacer las cosas que hacemos nosotros, pero hacerlas mejor, ¿no?
La idea finalmente es lograr que los sistemas puedan hacer las cosas de manera inteligente. ¿Y qué significa esto en inteligencia? ¿Qué significa en la inteligencia? La inteligencia tiene que ver, como ahí figura esta definición, con la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formar una idea determinada de la realidad. Esto es interesante porque nosotros, cuando decimos que somos inteligentes, tenemos capacidad de razonar, entender, comprender, podemos hacer preguntas, intentamos entender el tema que se está conversando hoy, intentamos hacer profundizar en un tema, leemos, estudiamos, relacionamos y demás. Y esto no es algo que está asociado a las máquinas, sino que está asociado a las personas. Y el estudio de la inteligencia artificial es cómo transmitir esto, que es una capacidad claramente humana, más allá de la discusión acerca de inteligencia animal y inteligencia humana, a las máquinas, a los sistemas. Y de repente cómo lograr que, por ejemplo, robots o tecnología logran reproducir esta capacidad que es fantástica, que es la capacidad de inteligencia y nos permite ver bien, ¿no? Acá algunos me dicen que se ve borrosa la presentación. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Ahora se ve mejor. ¿Me cuentan si se ve? ¿Se ve borrosa? Volvemos a compartir entonces. Pero no permiten un momento. Vamos a hacer una cosa para que se vea probablemente mejor. Entonces, un momento. ¿Ahora se ve mejor? Me cuenta, por favor. Entonces, la inteligencia artificial tiene que ver con esto, que es el estudio de cómo buscar transmitir esto a los sistemas de repente, ¿no? Y cómo lograr que las máquinas puedan aprender a reproducir esta capacidad que tenemos nosotros, que es entender, comprender, poder responder, poder relacionar las cosas y demás. Y la verdad es que es un gran desafío, ¿no? Por favor, les pido como tarea del fin de semana que se pongan a ver las películas porque les va a dar muchas ideas de cómo lo intentamos lograr, ¿no? Esto es un poco lo que nos pasa cuando a veces esperamos cosas de Google, que le hacemos preguntas y esperamos que Google entienda nuestras preguntas y les entienda como una persona normal. Antes, hace unos cuantos años, cuando hablábamos con Google, le decíamos seguro auto, ahora le decimos quiero que me digas cuánto cuesta un seguro de un auto rojo en la ciudad de Arequipa, si lo uso mucho y si me haces descuento por dejarlo en el garage, ¿no? Y la verdad es que ahí cambia mucho el escenario. Las películas que yo dije en su momento eran Ex Machina y Blade Runner, ¿no? La segunda es un clásico, la primera es una película más moderna y la verdad es que está muy buena. Y cuando nos vamos metiendo en estas tecnologías aparece otro concepto que es fundamental, que tiene que ver con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es como un paraguas de conceptos y de herramientas y tecnologías, y una de ellas es lo que se llama NLP, que es lo que podemos ser traducidos, son las siglas de Natural Language Processing, que es el procesamiento del lenguaje natural, que es una subdisciplina, podemos decir, de la inteligencia artificial, que lo que busca hacer es entender la comunicación humana, buscando trabajar en dos fenómenos. La comprensión de un mensaje, o sea, este trabajo que hace Google en cada vez entender mejor qué es lo que le estás preguntando y poderte responder. No sé si tienen Siri o Alexa, yo tengo en mi mesita de luz en mi cama a Alexa, un equipo de Amazon, y a la mañana digo, Alexa, por favor, prendeme la radio, y Alexa me responde, o a la noche digo, por favor, Alexa, despertame mañana a las 6 de la mañana con la radio, y Alexa me dice, perfecto, Juan, y listo. Lo mismo te pasa con Siri. Tiene que ver con la comprensión de un mensaje, ¿no? Que es un desafío bastante interesante. El otro desafío de lo que es el NLP es la generación de lenguaje, o sea, es la capacidad de una máquina de poder decirte cosas, poder responderte, no con una pantalla, sino con un texto o una voz, ¿no? Lenguaje que está siendo generado por una máquina. Y esto es una parte del mundo de la inteligencia artificial. Y también entender la inteligencia artificial es ponernos a pensar acerca un poco de cómo aprendemos, ¿no? Y a mí me gusta siempre pensar en el ejemplo de cómo, no sé si alguno tiene chicos, o tiene sobrinos pequeños, o algún bebé cercano, o un chico muy chico que está empezando a hablar. Y es muy interesante, ¿cómo sabemos que una mesa es una mesa? ¿Cómo podemos identificar a una mesa? Y la verdad es que esto es un desafío no menor. ¿Y cómo aprendemos a decir que una mesa es una mesa, o que de repente eso que tengo atrás es una televisión, o de repente decir que lo de atrás es una biblioteca? Y nos olvidamos muchas veces cuando empezamos a dar por natural lo que hacemos cuando hablamos, cuando estamos conversando, como en este momento, que tiene que ver con aprender lenguaje, ¿no? ¿Y cómo lo aprendemos? Lo aprendemos por la repetición en general, porque de repente vos tenés a un chico, le decís, anda a la mesa, Max, por ejemplo, uno de mis hijos, y le señalo la mesa. Entonces Max ve la mano, entonces va donde yo señalo.
Después le vuelvo a decir a Max, Max, anda a esa mesa, por favor, y va a esa mesa. Y después le señalo otra mesa, o le digo, venite acá a la mesa, por favor. Entonces empiezo a repetir en un montón de situaciones y escenarios, marcando y señalando mesas diferentes. ¿Qué hacemos en este escenario? ¿No? ¿No? Acá estoy viendo, o sea, a partir de las representaciones arbitrarias que le entregamos a las cosas, gracias a la representación de objetos a los cuidadores hacia los niños. Acá justo Ivonne le está dando formalidad al concepto, y finalmente lo que hacemos es que justamente estas palabras, que son nombres arbitrarios y conceptos, empiezan a, la persona que está aprendiendo a hablar empieza a encontrar regularidades. Empieza a darse cuenta que la mesa en general es como una tabla, que a veces puede ser redonda, que a veces puede ser cuadrada, que tiene patas, que tiene cierta elevación, ¿no? Es como que de repente está sentado en la silla y está a cierta altura, o si está parado es más o menos quizás a la cintura, y empieza a encontrar regularidades. Y en esas regularidades que empieza a aprender qué significa una mesa y qué define una mesa como mesa. O también qué define una biblioteca como biblioteca, que quizás son estantes, son como tablas, que pueden ser de madera, de metal, de aluminio, de diversos materiales, donde a veces generalmente se apoyan libros o algunos elementos, objetos, y de esa manera volvemos a aprender un poco el lenguaje. Y es así como vamos entendiendo qué es rojo, qué es azul, qué es 4, 3, 2, 1. Todo el tiempo estamos aprendiendo en función de qué. Aprendemos con datos en cierta forma, ¿no? Y esto es una cosa interesante, porque ahí me gusta pensar que en cierta forma también el mundo de muchas veces lo que nos va pasando es que nosotros somos grandes computadoras, ¿no? Esto no es un capricho mío, esto es también una metáfora que en su momento te empieza a hacer acerca de cómo funciona el cerebro, la mente versus la computadora haciendo un paralelismo, pero finalmente lo que estamos viendo a veces se ve borroso porque a veces está un poco quizás el refresh de la pantalla, ¿no? Entonces lo que empezamos a ver ahí es que tenemos otra situación en la que lo que vemos es que aprendemos con datos. Aprendemos con datos, aprendemos cada vez que vamos recibiendo datos vamos entendiendo y encontrando patrones. A veces son palabras, a veces son lógicas, sentidos y demás. Lo que estamos haciendo es aprender con datos. Y ahí aparecen otros tres conceptos que son importantes, ¿no? Que tienen que ver con la tecnología y con la inteligencia artificial hoy en día. Uno es el concepto de Big Data, que tiene que ver con la situación en la que tenemos un sinfín de datos en nuestro mundo, estructurados o no. Los datos son imágenes, los videos, el texto, los números y demás, donde tenemos muchísima información. La otra gran herramienta es el mundo de la minería de datos, lo que se llama también data mining, ¿no? Que tiene que ver con tecnologías que lo que buscan hacer es encontrar patrones en grandes conjuntos de datos. Es como lo que hacemos nosotros cuando aprendemos también, ¿no? En cierta forma. Por eso también a veces se habla de, cuando se habla de data mining o algunas de estas tecnologías, se habla de aprendizaje estadístico, que es lo que está detrás de la inteligencia artificial, ¿no? Es algoritmos que lo que buscan hacer es encontrar recurrencias, patrones para generar conocimiento, ¿no? ¿Se va viendo bien la presentación? Algunos me decían que se veía borrosa. Y el otro punto es el Machine Learning, que es como el primo hermano del Data Mining, pero también es una de las subdisciplinas de inteligencia artificial que tiene que ver con lograr la búsqueda de patrones en los datos, pero de manera continua, ¿no? Esto es algo que ustedes quizás no se dan cuenta, pero lo hace Google con ustedes todo el tiempo. Si ustedes buscan, por ejemplo, quiero libros sobre Arequipa, ¿no? Que justo alguien está por ahí, y decís, aparecen ciertos libros y dices, no, esto no es lo que estoy buscando. Entonces pones, no, libros sobre Arequipa gratis. Te aparecen otra serie de resultados. ¿Qué aprendió Google en ese momento? Google está trabajando todo el tiempo con inteligencia artificial y lo que se dio cuenta Google en ese momento es que en la primera búsqueda que te dio ciertos resultados sobre Arequipa, sobre libros de Arequipa, no te pudo dar los resultados que vos buscabas. Probablemente la próxima vez que vos busques libros, hagas una búsqueda que sea libros de Arequipa, los resultados no van a ser los mismos que la primera vez. Entonces esto es interesante, porque esto es lo que llama finalmente, es lo que llamamos finalmente Machine Learning, ¿no? Que es la capacidad de la máquina de ir aprendiendo y buscando patrones de forma continua con los datos que recibe. Esta es una de las herramientas que aparecen en el mundo de la inteligencia artificial, porque si pensáramos en inteligencia artificial, es esta búsqueda de lograr que las máquinas puedan reproducir cierta inteligencia, y para eso se usan diversas tecnologías. Una va a ser todo lo que hablamos recién del NLP, ¿no? Que es justamente la búsqueda del lenguaje natural, la búsqueda de la comprensión del lenguaje y la generación del lenguaje, y otra va a tener que ver con el Machine Learning, que es esta capacidad de, a medida que sigo recibiendo datos de lo que sea, voy encontrando patrones para entender mejor ciertas situaciones, generar conocimiento y poder actuar de forma correcta.
Un ejemplo es que me gusta también pensar de Google es, hace unos cuantos años, cuando empecé a hacer el doctorado, fue el primer viernes en la facultad. El segundo viernes fue la facultad. El tercer viernes fue la facultad y el cuarto viernes Google me dijo, si no salís a esta hora vas a llegar tarde a este lugar. Claramente lo que está haciendo Google es utilizando Machine Learning. Porque esta es como la siguiente etapa que viene un poco del mundo después del mundo de Analytics, ¿no? Una vez un colega de Google una vez decía en un evento, decía, todas las empresas buscan ser data-driven, ¿no? Buscan tener una gestión basada en datos. Nosotros buscamos una gestión basada en Machine Learning. Porque ya no buscamos tener datos, sino que buscamos algoritmos que continuamente revisen los datos y encuentren patrones. Esto es lo que está en juego cuando pensamos en la inteligencia artificial, entre otras cosas. Cómo generamos sistemas que van aprendiendo y encontrando los patrones, fenómenos interesantes, patrones de conducta que nos permiten generar, que son finalmente conocimiento. Vamos más ordenados entonces con los términos, o sea, tomamos Analytics como uno de los términos paraguas, que es el análisis que tiene que ver con diversas tecnologías de datos. Tomamos otros los términos paraguas como inteligencia artificial, que tiene que ver claramente con diversas tecnologías para entender y reproducir un poco un comportamiento que podría ser considerado inteligente de una máquina, de un sistema, de un robot. Y dentro de eso tenemos múltiples tecnologías. Inteligencia artificial podemos tener NLP, podemos tener justamente Machine Learning, etc. Y bueno, claramente estos son términos que están muy difusos a veces entre sí porque son todos primos hermanos y son todos bastante vinculados, porque finalmente todos los que buscan hacer es generar sistemas, algoritmos y utilizar data para reproducir conducta y resolver problemas. El punto es para qué usamos todas estas tecnologías, muy bonito y demás, algunos nos damos cuenta claramente, como acá también alguno daba el ejemplo de YouTube, de Google y demás, pero esto es algo que aparece cada vez más fuerte y la verdad el desafío es cómo generamos este conocimiento que se está desarrollando de forma continua para resolver problemas en el mundo y claramente lo que vamos a hablar acá hoy es problemas y resolver y enfrentar los desafíos de gestión humana. Para eso me gusta utilizar un pequeño video que lo hizo un colega, espero que se vea bien, algunos puede ser que lo vean bien, algunos pueden ser borrosos, igualmente después van a ver la presentación, la van a poder bajar, la van a tener por disponible, si no con gusto me pueden escribir, yo al final dejo mi WhatsApp y mi mail, me lo pueden pedir y lo puedo mandar, y es bastante interesante el video. El video, más allá de posiciones partidarias, políticas y demás, es un video que compartió un data scientist argentino que fue compañero mío en unas materias en la facultad, una persona llamada Pablo Guzzi, hay que darle el mérito porque es bastante bueno el ejemplo que hizo, y agarró y aplicó cierto algoritmo sobre un video particular que fue la asunción del presidente actual de Argentina, Alberto Fernández, en diciembre, del momento del acto de asunción y cuando él se presenta en el Congreso. Y es muy interesante y quiero que lo veamos juntos porque es interesante lo que hace él y lo que nos permite ver acerca de cómo se vienen las tecnologías y qué cosas podemos empezar a pensar de diferentes formas de gestión humana. Espero que lo veamos bien, ojalá así sea. Realizada la jura del señor presidente electo de la Unidad de los Argentinos y la vicepresidenta electa de todos los argentinos, recibiremos al presidente saliente de la Nación, el ingeniero Mauricio Macri. Ok, ¿lo vieron? Quiero que volvamos a ver una pequeña parte de la escena, porque la verdad es que es fantástico. Realizada la jura. ¿Qué vieron acá? No sé si se entendió ver, por favor. ¿Me cuentan si lo vieron, pudieron ver bien o no? ¿Qué fue pasando durante el video? La verdad que este video a mí me parece increíble, ¿no? Muestra las emociones, dice Fabiola. Pues es interesante, ¿no? Porque fíjate que lo que va pasando en el video, cada vez que aparece un rostro, junto a uno identifica que es un rostro, este es el primer desafío, acá identificar, porque no muestra toda la imagen, sino que marca cuáles son las personas donde se ven rostros, o sea, ni siquiera las personas, que puede encontrar el sistema de forma automática e identificar un rostro. Y después de identificarte el rostro, puede identificar el porcentaje de nivel de cada una de las emociones que puede tener una persona, según los gestos, ¿no? Esto tiene que ver con los desafíos de lo que viene en el mundo de la inteligencia artificial en términos de cómo tenemos esta capacidad que podemos decir que es humana, entender las emociones del otro. Pero fíjate que acá, fíjate lo que tiene interesante es que vos tenés un sistema que de forma automática va identificando quiénes son las personas. En este video no, pero hay otro video donde incluso también el sistema identifica quién es quién. Te dice, este es Alberto, este es Cristina, este es Mauricio Macri, etc. Y te dice
cuáles son las emociones de cada uno. Como dice justo Samuel, hay pequeñas microexpresiones, decía el autor clásico de esto, justo ahora no me sale el nombre, ¿no? Que puede encontrar, que permite entender cuáles son las emociones de cada persona. Esto es un estudio que está hecho, que la verdad es que es muy interesante. El libro clásico de esto es un libro que se llama Emotions Revealed, que es como realmente el autor real de lo que fue la HUMI de la serie, digamos, realmente el autor que hizo la investigación, donde empezó a encontrar estas microexpresiones asociadas a ciertas emociones. Por ejemplo, tristeza es la punta de los labios hacia abajo, mirar hacia abajo, etc. Fíjense que claramente es bastante similar a lo que está pasando en el momento de Alberto Fernández. Tiene que ver con tristeza. Y fíjense entonces, ponete a pensar acerca de cómo en gestión humana manejamos el mundo de la medición del clima, ¿no? Lo hacemos una vez al año con una encuesta del momento. Fíjate lo que te permitiría una herramienta como así, cómo se viene un mundo diferente en el que podríamos tener el análisis continuo de todas las personas acerca de qué emociones están teniendo en cada momento. Entonces hagamos de cuenta que de repente, por ejemplo, Samuel entra contento a la oficina y en cambio sale triste, o se reúne con Laura, que veo ahí que está Laura, y sale triste después de la reunión con Laura. Porque lo que permite hacer este sistema me permite identificar, a medida que te vas moviendo, quién es quién, quiénes son, y qué emociones van teniendo a lo largo del día. Claramente, Rodrigo, aparece el tema de la privacidad y demás, es un tema que aparece para mí como al final, el tema de un montón de temas que tienen que ver con privacidad, ética, legales y más, pero a la vez, muchísimos de los sistemas en los que estamos viendo están haciendo esto todo el tiempo, ¿no? Vamos a hablar, esto es como otro de los correlatos que aparece claramente cuando empezamos a pensar en estas tecnologías. Lo ético, lo legal, lo moral, el impacto que generan y demás, pero en cierta forma, ustedes están siendo víctimas de esto, llamémoslo así, y no se dan cuenta. Porque Google lo hace, muchísimos de los sistemas por los que estamos viviendo y nos estamos moviendo está ocurriendo. En Buenos Aires hace un tiempo habían salido ciertos artículos de que se están haciendo pruebas sobre un sistema para identificar criminales mediante las cámaras de la ciudad de Buenos Aires. Entonces esto es un tema que está de manera continua. Facebook lo hace también. Facebook tiene un sistema y en el mundo hacían pruebas para identificar según las comunicaciones entre dos personas, si una persona iba a pasar a estar en una relación o no sé, si recuerdan, una época se usaba mucho eso en Facebook, la idea si estás soltero, casado, es complicado, creo que era el otro de la otra categoría, y ellos empezaron a encontrar el patrón que permitía anticipar que una persona iba a pasar a estar en una relación con otro usuario de Facebook, ¿no? Entonces, esto es algo que está ocurriendo, está pasando. Claramente, a mí me gusta recordar esta escena para lo que les gustan los Simpsons, y en cierta forma, más allá de las discusiones, porque me parece que el video es una buena forma de generar como un impacto profundo acerca de lo que viene en tecnologías, lo interesante del mundo inicial, donde más aparece el concepto de la inteligencia artificial, machine learning, analytics y demás, es para resolver algo que realmente nos pasa mucho en gestión humana, que son las tareas repetitivas, ¿no? Algunos recordarán este video de los Simpsons, y la verdad es que es interesante pensar sobre esto. Porque estamos llenos de tareas repetitivas en recursos humanos, en gestión humana, que este tipo de tecnologías podrían resolverlo de forma bastante interesante. Y ahí empezamos a pensar un poco acerca de las aplicaciones. Una de las formas clásicas donde se está aplicando este tipo de herramientas, sean desde el mundo de analytics, data mining, machine learning, inteligencia artificial y demás, es el mundo de la selección. Donde de repente este tipo de herramientas te permiten resolver muchas partes muy rutinarias y de poco valor del proceso. Algunos ya lo tienen trabajando y lo vienen desarrollando y vienen haciendo unas aplicaciones que te permiten hacer un screening más rápido de todos los currículums, ¿no? Yo tengo un colega que, por ejemplo, lo que había hecho en su compañía, hicieron un sistema para clasificar los currículums de forma automática. Vos lo recibís como un PDF, como un Word y demás, y tenés una persona, un analista junior en general, o varios analistas juniors revisando currículums y viendo si este es un arquitecto de datos, si este es un, no sé, una persona de quality, este es un ingeniero de producción, etcétera. Y toma mucho tiempo. Y lo que se puede hacer con esto, porque lo que hace el sistema a medida que empieza a revisar currículums, empieza a encontrar patrones, empieza a encontrar de forma automática qué diferencia un desarrollador Java de un arquitecto de datos o de un profesional de formación. Entonces automáticamente vos podés aplicar este tipo de tecnología en automatizar los procesos de selección en la parte por lo menos de clasificar los currículums y automáticamente identificar cuáles son los currículums que te pueden interesar en este momento y de cuáles no. Otro de los grandes puntos donde se trabaja con esto, hay algunas startups interesantes en diversos países de Latinoamérica y en otros países también fuera de nuestra región, o fuera del mundo de la hispana, que también lo que están haciendo es muchos sistemas para automatizar los procesos de selección en términos de evaluación.
y generar sistemas que a medida que más se aplican y más personas son evaluadas por esa prueba, puedes encontrar mejor cuáles son los parámetros de la prueba que te permiten entender que una persona es de alto desempeño para un puesto o no. Fíjate que en general esto no lo hacemos nosotros, personas. En las áreas de selección no se hace. Se aplica una prueba sistemáticamente y nadie se pone a pensar acerca de si este sistema nos sirve o no, o cuál es el punto óptimo del resultado que necesitamos para entender que una persona va a tener un buen desempeño en el puesto. Esto se podría y se hace y se implementa y lo desarrollamos con inteligencia artificial, con machine learning, con diversas tecnologías que nos permiten generar un análisis continuo, una mejora continua de la comprensión de cuáles son los drivers claves para las posiciones que nosotros necesitamos. Claramente sí, esto elimina un montón de sesgos acerca de las personas que están involucradas, porque un montón de personas tenemos un montón de suposiciones, ¿no? Podemos decir, no sé, que de repente creemos que las personas de la Universidad de Piura van a ser las mejores para el puesto, o que van a ser de la Católica, o que van a ser del, no sé, del Tecnológico de no sé dónde, ¿no? O justo había gente de México, quizás del TEC de Monterrey y demás, y quizás encontramos que es un error. También el desafío es importante para pensar acerca también los sesgos, acerca de qué datos tenemos y qué datos no tenemos, porque también si el sistema aprende solo de analizar datos de hombres y no tiene datos de mujeres, tampoco entiende qué pasa con los perfiles de mujeres para una posición. Hay que también tener cuidado para ir con ese sesgo, ¿no? Esto es una cosa que pasa frecuentemente. Muchas compañías solo te toman personas de cierto perfil, entonces no sabes si personas de otro perfil serían adecuadas para ese puesto. Y como el sistema solo aprende con esos datos, tengo un problema. Hagamos de cuenta que yo vivo bien en Alemania, donde la edad, quizás la altura promedio es bastante más alta que la que tenemos en Latinoamérica, y mi hijo aprende lo que es una mesa, y hagamos de cuenta que las mesas alemanas son 20 centímetros más altos que las que tenemos acá, y cuando viene a Argentina, o a Perú, o a Ecuador, quizás de repente dice, le digo, anda a la mesa, y dice, pero esto no es una mesa, me dice, quizás esto es una mesa ratona, porque es más baja. Entonces hay que también tener cuidado cómo aprendemos, ¿no? Y también cómo aprenden los sistemas. Entonces siempre es un desafío para tener presente, y es algo que no se nombra tanto cuando pensamos acerca de las tecnologías. Los sistemas aprenden en función de los datos que les damos. Es lo mismo que a veces no nos damos cuenta de esto. Otra de las grandes tecnologías que a veces todavía la vemos con malos ojos y a veces nos peleamos, es el mundo de los chatbots. Esto es una cosa que, por ejemplo, en el último año y medio encontré que en Perú esto es un tema que está muy fuerte, o hay mucho interés en el mundo de los chatbots. Aparece también en diversas tecnologías, aparece en diversas áreas que no son quizás de recursos humanos, a veces más fuerte que en recursos humanos, principalmente en áreas de atención al cliente. ¿El chatbot qué es? Es un sistema automático, muchas veces lo podremos hacer por WhatsApp o por algún sistema de alguna página web, donde las personas pueden hacer consultas y el sistema de forma automática nos va respondiendo. ¿Cómo lo puedo ayudar? Quizás me dice, yo quiero saber cuál es el horario de apertura de las sucursales. Y esto tiene que ver con lo que hablamos recién de la gestión y el análisis y el desarrollo del NLP, del procesamiento del lenguaje natural, que el sistema va aprendiendo a entender qué es lo que quiere decir la persona y entiende cuál es la respuesta adecuada. ¿Qué les pasa en general cuando ustedes intervienen o se relacionan con un chatbot? No sé si alguna vez tuvo una experiencia de hacer una consulta a un chatbot. ¿Les pasó con algún banco, con alguna página, con algún área de atención al cliente? Empiecen a estar atentos, ¿no? Acá varios que no, empiezan a estar atentos porque esto van a darse cuenta que un montón de páginas empiezan a aparecer, ¿no? Acá dice, bueno, una AFP, acá Andrea me dice, bueno, las respuestas son automáticas. Sí, los chatbots parecen como que no te entienden, es como, no te entiendo y te vuelven a preguntar, ¿no? Son súper limitados, exactamente. ¿Y cuál es el problema del chatbot? El chatbot, por un lado, al principio son muy limitados. ¿Por qué? Porque el chatbot necesita mucha participación, como todos nosotros cuando aprendemos a hablar, para desarrollar más capacidad de entender mejor las preguntas y las respuestas. Como acá dice Luis, los chatbots aprenden como aprenden todos nuestros hijos a hablar. Al principio no entienden y tienen un lenguaje muy limitado. Pero a medida que más hablan, más conversan con el otro, mejor lo entienden. Lo que pasa es que al principio la curva de aprendizaje parece un poco tediosa, ¿no? Nos toma tiempo aprender a hablar. ¿Por qué? Porque a medida que juntan más data, están entendiendo mejor. Vos no te das cuenta, pero vos cuando le decís, le haces una pregunta y no te gusta lo que te responde, porque no es lo que vos querés, y volvés a repreguntar, te puedo hallar, vos le decís no, lo que está aprendiendo el chatbot en forma automática, sin que te des cuenta, se dio cuenta que no pudo entender la pregunta que hiciste. Entonces se da cuenta que hay algo que todavía tiene que mejorar ahí.
Claramente al principio los chatbots empiezan con preguntas comunes y también depende mucho de la tecnología que está detrás del chatbot, pero en cierta forma es una herramienta de inteligencia artificial lo que tiene atrás. Si está bien desarrollado y está pensado bien. Porque lo que está haciendo es mejorando la capacidad que tiene de respuesta. Fíjate que esto también empieza a aparecer mucho como una herramienta propia de algunos sistemas de gestión humana. O sea, algunos de los grandes proveedores de tecnología de sistemas de información de recursos humanos empiezan a implementar chatbots en los sistemas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque facilita mucho para los recursos humanos para responder las respuestas más inmediatas de los colaboradores, ¿no? Entonces, esto es algo que se viene fuerte. ¿Por qué? Porque en general lo que apareció con muchas compañías es que dijeron, bueno, vamos a hacer un sistema de self-service en los sistemas. Hacer que la gente entre y actualice su domicilio. ¿Qué pasó? Nadie lo hacía. O de repente cuando entrabas te tomaba mucho tiempo encontrarlo. Entonces lo que empezaron a hacer algunas empresas, y lo están haciendo todavía varias más, es generar un chatbot de recursos humanos. Hola, ¿qué tal? Dice, hola, ¿qué tal? Soy el chatbot de recursos humanos. Sí, perdón, quería avisar que cambié el domicilio. Ah, dígame cuál es el nombre. Y automáticamente, algo que normalmente lo tenía que hacer una persona, responder un sistema de email, automáticamente los puede gestionar un chatbot. Listo, perfecto, muchas gracias por informar su nuevo domicilio, ya fue guardado. Al principio todavía estamos en un mundo en el que estamos viendo cómo esto desarrolla y por eso a veces, como dice Andrea, nos da la sensación de que me corta cuando no me tienen que cortar o no me entiende lo que está entendiendo, pero estos son los puntos que nos va a cambiar un poco que es la gestión de las preguntas más automáticas. Los buenos chatbots también lo que hacen sistemáticamente en el mundo te dan cuenta que hay ciertos temas que tienen que ser gestionados por personas y automáticamente ahí derivan la consulta. Pero fíjate que esto gestiona muchísimas tareas rutinarias, ya te las sacan de encima, por decirlo de una manera. Esta es una de las tecnologías que todavía la vemos con un poco de desprecio, pero viene fuerte. Y si está bien desarrollada, con realmente buenas herramientas de machine learning, va a cambiar mucho de los hábitos en los que tenemos. Ya hay, si quieren empezar a buscar, busquen en Google, que hay algunos videos bastante divertidos de herramientas de chatbots de Google, que no es que van con ¿Ya texto, sino que se desayunó? van ¿Ya ¿no? desayunó? Ahí, perdón. Entonces, otras grandes tecnologías que vienen, que tienen que ver con la inteligencia artificial también y tecnologías, es los sistemas de recomendación. No sé si alguna vez alguien compró libros en Google, es una pesadilla, porque esta, por ejemplo, mi pantalla cuando entro a Google, claramente se van a dar cuenta que no son los libros más bestsellers que todos leerían. Lo que tiene Google es la capacidad de entender muy bien qué cosas son las cosas que me gustan en función de las cosas que compré, de las que revisé, de los que leí, en función de comparar las conductas de usuarios similares a la mía para entender esto. Esto ya está empezando a aparecer en algunas compañías que te generan sistemas de recomendación para recomendarte de toda la oferta de cursos que tiene una empresa, cuáles son los cursos que quizás más te podrían interesar a vos o podrían ser más útiles para tu perfil. Hay un ejemplo de Perú, de una compañía que me gusta, de algunas cosas que hace con data en Perú, que lo que hicieron así es lo hicieron como un sistema de recomendación para los candidatos. Que se dieron cuenta que los candidatos siempre se fijaban en ciertos puestos, pero también empezaron a ver que en ese mismo momento podían decir, mira, en función de tu perfil, también este otro puesto podría ser adecuado para vos. Entonces es una forma también de empezar a dar una oferta que la persona entienda qué está pasando mejor. También esto puede ser para sistemas de beneficios. No nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces ahí también tenés un tema interesante para pensar cómo de repente puedes dar respuestas diferentes para que en vez de vos tener que buscarle ofertas, automáticamente el sistema vaya dando una respuesta personalizada. Otra de las cosas interesantes es el match de candidatos. Hay un montón de tecnologías muy bonitas, muy interesantes para ver. Alguna de las que más me gusta es una plataforma que me parece quizás es una de las más interesantes para ver para esto, que se llama PyMetrics. PyMetrics tiene una herramienta que lo que hace es, a medida que vos vas haciendo ciertos tests, puede entender con qué perfiles haces mejor match. Entonces, hiciste 12 tests y te dice, mira, con estos 5 puestos serían los puestos ideales para vos. Entonces esto es interesante, fíjate que en general vos en vez de tener personas intentando entender y relacionar, los sistemas a medida que juntan data y data y data de las personas con las que se conectan, lo que están haciendo estos datos, están aprovechando, los están revisando para generar los patrones y entender y dar valor a ciertos usuarios. En este caso es entender mejor ciertos puestos. Para mí, una de las primeras compañías que hizo esto fue Allianz, hace unos cuantos años, una empresa de seguros en Alemania, que tenía una plataforma donde vos entrabas, hacías ciertos tests y automáticamente empezaba a recomendarte posiciones dentro de la compañía. El candidato recibía valor porque se podía postular a posiciones para las que iba a tener un buen desempeño y se iba a sentir cómodo, y la compañía recibía valor en términos de que recibía candidatos que eran asignados a los puestos más idóneos para ellos. Fíjate que todavía hacemos todo a mano, ¿no? Esto es el punto enorme que aparece acá en el mundo de esto.
Otra de las cosas que se está trabajando mucho, se trabaja también este Analytics en diversas formas, porque tiene que ver con data y cómo van haciendo algunos sistemas lo van haciendo esto de manera más automática, ya lo implementan algunas plataformas grandes, sistemas para pensar lo que se llama riesgos de fuga. En vez de que venga Catherine y de repente te diga me voy de la compañía porque ya fue, el sistema automáticamente lo que puede hacer es puede entender que vos tenés un perfil que estarías propenso a irte en cualquier momento. Quizás en cualquier momento por la conducta que estás evidenciando y los datos que estás dejando, es probable en cualquier momento te quieras ir o te estés a punto de ir porque estás buscando otras opciones de trabajo. Entonces fíjense que esto es interesante porque lo que te pasa acá es que tenés una situación bastante diferente, en la que en vez de vos suponer lo que está haciendo, los sistemas aprovechan los datos que todo el tiempo se están generando para encontrar patrones y aprender y poder dar una respuesta anticipada a las situaciones que ocurran, ¿no? Esto es una cosa que ya se hace, en general se llama flat trace, que en general se hace mucho ese manual, pero algunas empresas están buscando la forma de automatizarlo un poco, también depende de los sistemas y las tecnologías que tengas atrás, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué vemos en general en todos los sistemas que vemos cuando hablamos de inteligencia artificial? Lo que está en juego es la data. No solo la tecnología. Porque todos estos sistemas, todas estas herramientas de tecnología basadas en inteligencia artificial lo que utilizan es data. Datos, datos, datos. Y el aprendizaje que va a ser una tecnología, una herramienta, un sistema, va a depender de los datos que tenés vos, ¿no? Yo decía, acá es como que los datos es el alimento del aprendizaje. La pregunta es, ¿qué tenés en tu heladera y qué tenés en tu despensa? Porque en función de lo que vos tengas ahí guardado, es como te vas a alimentar en términos de datos y consecuentemente las soluciones que vas a poder dar desde el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Desde el mundo de la tecnología. Como casi la tarea para el lunes sería empezar a revisar qué datos estamos guardando y qué datos no, porque si no tenemos datos de los que podamos aprender y los sistemas puedan aprender, no vamos a tener soluciones interesantes de inteligencia artificial. Algunas plataformas lo que hacen es, para algunos temas se puede hacer así. Por ejemplo, si estamos trabajando en temas de lenguaje, podemos usar datos de un montón de lugares que no sean solo mi compañía. Pero si el problema que quiero resolver requiere un aprendizaje de datos propios de mi negocio, y yo no tengo esos datos, tengo un problema. Porque lo que también pasa a veces en el mercado es que hay algunas soluciones de inteligencia artificial que utilizan datos del, del mercado en general y quizás vos tenés un negocio muy específico que requiere entender ciertas situaciones específicas. Claramente, como dice José, es así. Entre mejor data, mejores conclusiones y mejores decisiones. Porque el sesgo no está solo en juego en términos del selector que toma decisiones, sino también en términos de los datos con los que yo alimento el sistema de inteligencia artificial o de analítica que estoy utilizando. Entonces tengamos cuidado siempre con los datos que guardamos, ¿no? Los descuidamos y después tenemos pocas soluciones interesantes para resolver problemas. Si tuviese que pensar un poco las ideas, o sea, la verdad es que esto es muy poco tiempo para pensar qué cosas podemos hacer con inteligencia artificial, pero quiero que empiecen a ver las tecnologías que están en juego, entender qué es Machine Learning, qué es Data Mining, qué es Analytics, qué es inteligencia artificial, qué es NLP. En general lo que viene en gran parte de las soluciones es el mundo de automatizar tareas. Las tareas que muchas veces lo hacen personas van a ser automatizadas por sistemas, porque están aprendiendo los sistemas. ¿Para qué tener una persona, perdón que lo diga así, que está intentando resolver algo cuando el sistema automáticamente entiende ese patrón, lo entiende muchas veces más rápido y simplemente lo va repitiendo, ¿no? Fíjate que cada vez vienen mejor los sistemas. El desafío este es el de la prueba de Turing. Les invito de repente a ver la película y ponerse a pensar acerca de cómo van evolucionando los sistemas. Claramente tenemos muchísima curva de aprendizaje para pensar en la tecnología. Los sistemas están siendo cada vez más capaces de entender patrones y poder actuar. No es casual que fíjense que los autos, por ejemplo, los autos autónomos están teniendo cada vez mejores resultados y cada vez tienen más distancia recorrida con menos accidentes que las personas, ¿no? Entonces es un tema interesante. Yo no quiero poner posición hoy, sino que simplemente quiero abrir el tema y la discusión. Claramente lo transaccional se viene como el lugar fantástico, ideal para el mundo de la inteligencia artificial. Estas cosas transaccionales automáticas que no requieren todavía comprensión profunda, pueden ser muchas veces resueltas por algoritmos que entienden el patrón y automáticamente van mejorando. Claramente a veces lo que nos pasa es que hay una curva de aprendizaje para los sistemas, ¿no? Entonces, entre más datos reciba, mejor va a ser la capacidad de responder. Eso es lo que nos pasa en los chatbots. Los chatbots a veces al principio van a ser muy feos siempre, porque necesitan muchas respuestas, mucha interacción para ir mejorando. Pero va mejorando, ¿no? Claramente lo que nos permite también el mundo de este tipo de tecnologías es mejorar la capacidad que tenemos, que es muy mala, muy escasa, en combinar datos de múltiples fuentes. Y también vuelve el tema de tener sistemas que puedan interactuar entre sí.
muchas veces los obstáculos en la implementación de algunas de estas tecnologías es que los sistemas están bastante desordenados y desconectados, entonces no podemos hacer muchas cosas interesantes. Claramente, muchos de estos sistemas, a veces, más allá que a veces nos da una percepción de mal servicio, también nos da una percepción muchas veces de mejor servicio. Porque es fantástico, o sea, creo que no hay ninguna librería en el mundo que me pueda dar una mejor personalización de mis intereses que lo que me ofrece Amazon. No hay nadie. Ninguna empresa, ninguna librería a la que voy puedo darme la solución a la que voy, entro en la web y veo cosas que realmente me interesarían a mí porque es solo para mí. Y esto es lo que viene con muchos sistemas, con las ofertas de formación, beneficios y demás. Fíjate, cuando entramos y nos perdemos en los beneficios que tiene una compañía, imagínate un sistema que te recomienda los beneficios según los intereses que tenés vos, por dónde te movés, qué haces, etc. ¿No? Pero claramente hay un montón de temas para considerar también en la implementación de este tipo de tecnologías. Toma tiempo. Toma tiempo. A veces en general esto es interesante, algunas soluciones más armadas que otras. Necesitamos buena data. Si no tenemos buena data, ¿no? Claramente. Claramente sí, como acá dice Caterina, o sea, como usuarios nosotros somos responsables también que los sistemas mejoren, porque entre más interactuamos con ellos, mejor desarrollan las capacidades de responder bien. Los sistemas tienen que ser ideas para que lugares donde nos agreguen valor. No fascinarnos con la tecnología porque es increíble. Está muy bueno el video de YouTube que mostraba, es muy interesante, pero ¿tiene sentido nuestra compañía eso o no? ¿Estamos en el momento adecuado para hacer algo de esta tecnología o no, o estos sistemas? Me parece un punto importante que acá es que muchas veces hay que aprovechar los ecosistemas. Esto es un punto interesante con las áreas de recursos humanos que no está acostumbrada a comprar tecnología. Entonces quieren a veces hacer ciertas cosas desde cero, cuando a veces hay en el ecosistema, yo lo que hablo ¿qué quiero decir con el ecosistema? El mercado donde hay un montón de soluciones tecnológicas que ya desarrollaron ciertos problemas. Entonces, en vez de desarrollar cosas de cero, que quizás soy una empresa pequeña y no tengo mucha capacidad propia para hacerlo, a veces entender que algunas herramientas en el mercado me pueden resolver ciertos temas de inteligencia artificial mucho más rápido y eficiente que tener que desarrollarlas yo. También es entender que hay situaciones que no puedo copiar lo que está en el mercado. Que quizás la solución está, pero después voy a tener que hacer una curva de desarrollo en términos de capturar data propia mía para que el sistema responda a las necesidades que yo tenga. Es un buen punto acá el que también trae Juvencio, ¿no? Que dice también saber aprovechar estas herramientas. También esto es un cambio cultural para las áreas. De repente pelearnos y decir, no, el chatbot no funciona. Cuando empezar a entender que el chatbot muchas veces nos permite resolver ciertos problemas más inmediatos y filtrar las preguntas que realmente importan. Tengo un colega en España que lo que hizo, no es que hizo un chatbot, sino que hizo un sistema basado en inteligencia artificial que lo que hace es cada vez que alguien manda un mail al área de recursos humanos, el sistema automáticamente clasifica de qué es el mail. Entonces lo pasa al área que corresponde. Te ahorraste una persona derivando temas y siendo el cuello botella. Los temas llegan mucho más rápidos. Ahí ya, y acá justo acá me está avanzando el tiempo y justo ya estoy casi en el final. Y el último punto también es lo legal, lo ético y el impacto que tiene, como es un tema que apareció antes. Tenemos que estar atentos. Todavía nuestro continente tiene una legislación respecto a vinculado a los datos todavía bastante laxa. A pesar de que hay mejoras, es un tema para estar atentos. Lo ético, también para qué lo usamos. Fíjense que esta es la discusión que pasa todo el tiempo con Google. O sea, Google tiene muchos datos acerca de ustedes. ¿Pero por qué lo dejan usar? ¿Por qué dejan que Google tenga toda esa información acerca de ustedes? ¿No? Es una pregunta como para quedarse mirando el teléfono el fin de semana y preguntar por qué le estás dando tanto a ellos. ¿No? Y finalmente el impacto. ¿Cómo va a tomar la gente la implementación de este tipo de tecnologías? En general, ¿por qué dejamos tanta información en Google? Porque nos da valor. Porque nos encanta tener la posibilidad de tener Google Maps que nos resuelve los problemas, que nos dice dónde están las cosas, que le puedo hablar y me explica y me responde cosas. Este también es un tema importante para pensar. Entonces, no es solo para recursos humanos, sino también para tus empleados en tu compañía, que le den valor a estos sistemas. Preguntas, van dejando preguntas. Yo mientras también había dicho que para los que estaban conectados, si alguno quiere, sorteamos 2 libros del libro de Analytics. Para eso tienen de vuelta, tienen que ahí dejar acá. Sí, Y ya vemos las respuestas y vemos si sorteamos. Efectivamente, muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Los invitamos a todos a que hagan todas las preguntas que tengan respecto a este muy interesante tema que nos compartió. Bueno, muchísimas aplicaciones que Juan nos pudo compartir desde el mundo de la gestión de personas. Hay un tema ético que comentamos y que varios preguntaban respecto a el uso de esto. Yo creo que la inteligencia artificial, así como en general la tecnología, no es la excepción frente a
Hay un dicho muy antiguo de Einstein, dice, que lo dijo a raíz de la bomba atómica, dijo, el problema del hombre no está en la bomba atómica, sino en su corazón. Es decir, en cómo usamos la tecnología, las invenciones, todo lo que se va innovando. Y yo creo que en términos tecnológicos es lo mismo. La inteligencia artificial puede ser maravillosa, tener muchos beneficios, para depender solamente de cómo las personas la utilizan y de la ética que hay de por medio. Entonces, nuevamente, lo invitamos a hacer las preguntas que tengan al respecto. Aquí tengo una, Juan, te la quiero compartir. Dice, ¿cuáles pueden ser los principales obstáculos o desafíos para implementar este tipo de tecnología? A veces es la complejidad. Una de las cosas es la complejidad. En general todos quieren resolver problemas enormes, gigantes, y tienen curvas de desarrollo muy largas y a veces no agregan tanto valor para el costo que tienen. En general esto aplica a todo tema de tecnología, analítica y demás, es no obsesionarte con el proyecto súper complejo, sino buscar cosas que sean lo más simples posibles y de alto impacto más inmediato. En general siempre, no sé, es un tema de estudio de la psicología debería ser, porque siempre buscamos el tema más complejo para resolver, en vez de buscar el punto más simple y más efectivo en forma inmediata. Ese es el primero, me parece, ¿no? El obstáculo. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que hace Rodrigo, que dice, ¿se suele comparar la inteligencia artificial con una nueva revolución industrial? En ese sentido, ¿qué competencias serían las más necesarias para mantenerse al día en un mundo que va hacia la automatización? A ver, claramente, y tiene que ver con esto, con esta revolución, porque lo que va a cambiar es, fíjense, o sea, todavía hablamos de los robots, vemos los robots y vamos a las plantas de manufactura y vemos un robot y parece una cosa horrible, que es una maquinita que se mueve y se va. El robot no va a ser solo la máquina que hace un automático de hacer tareas repetitivas, sino que va aprendiendo de forma sistemática. Entonces, es una revolución en la industria, porque lo que vas a hacer es que el robot todo el tiempo va a aprender y lo va a hacer cada vez mejor. Va a entender cómo mejora sus cosas que es una capacidad propiamente humana que también lo van a replicar los robots y lo están haciendo de por sí. La forma de mantenerse actualizado es aprender tecnología. Aprender tecnología, o sea, a veces algunos entran por la programación, por el mundo de la analítica, por el mundo de la estadística en general. Fíjate que esto es interesante ver cuando ves Big Bang Theory, la serie, en cierta forma los más sexys ahora en el mercado, ¿quiénes son? ¿No? Los que están trabajando en temas de tecnología, ¿no? Los científicos, los matemáticos, los estadísticos. Hay un artículo que salió hace unos cuantos años, creo que fue en Harvard Business Review, que decía, o sea, el ser data scientist es la profesión más sexy del momento. Y bueno, esto tiene que ver con adaptarse al momento de lo que está pasando, ¿no? Hay otra pregunta que hizo relación con un tema quizás más del punto de vista operativo técnico. Dice, ¿los macros de Excel pueden considerarse el principio del Machine Learning? Pregunta Rebeca. En cierta forma, Machine Learning lo que es como... Es una forma mucho más compleja, revolucionada y evolucionada de las macros, en cierta forma, porque ya es un mundo de chistes nerds, digamos, que en verdad el if o el igual si del Excel, que si tal cosa pasa tal otra, lo que hace la inteligencia artificial son esos millones de sí que va aprendiendo. Lo que pasa es que la diferencia es que en vez de que vos tengas que programarlo, el sistema va aprendiéndolo solo. En un momento empieza como a generarse el macro. La macro se hace así sola. No es que tenés que vos programarla, sino que en un momento el sistema, y esto es lo que hacemos cuando hacemos analítica, inteligencia artificial y demás, es hacemos que el algoritmo mismo busque el patrón. No es que lo tengo que definir yo, que es lo que hago cuando hago una macro. El mismo sistema busca el patrón. ¿No? ¿Se puede utilizar la inteligencia artificial para mejorar el clima organizacional? Preguntan otra. A ver, hay cosas que sí, claramente, fíjense que es interesante lo que nos va pasando con herramientas como la que mostraba, más allá de que podemos pelearnos o no. Piensen en la revolución que son este tipo de tecnologías. O sea, en términos de que en vez de esperar una vez al año el clima, es como que tenés el minuto a minuto como se hace el rating en televisión. Entonces, es como que vos podés ver cómo va respondiendo las acciones que tenés en forma inmediata. La forma más intermedia, más pequeña, es lo que son las encuestas de pulso, que son herramientas que en vez de tomarlo cada una vez al año, se toma semanalmente 5 preguntas. Y los sistemas van aprendiendo y entendiendo mejor también. Pero claramente son herramientas que van a hacer que todo lo que es trabajar en clima, en vez de tener que esperar un año, sea cada vez de forma más continua. Incluso hay sistemas y herramientas que lo que hacen también analizan el flujo de los mails, un montón de lo que se publica en las redes sociales de la compañía, para ver de qué habla la gente. Entonces imagínate la capacidad de cómo aumenta la capacidad que tenemos de escuchar a nuestros colaboradores, en el buen sentido. No nos quedemos solo en el mal sentido, lo invasivo. Pensemos en el buen sentido, entender mejor qué le está pasando a la gente y hacerlo esto de forma cada vez más continua con todos los canales que utilizan ellos, ¿no?
Porque la encuesta sigue siendo una cosa artificial. Imagínate ver, o sea, entender mejor de qué habla la gente para hacerlo mejor. El punto no tengo que saber que vos, Jorge, lo estás haciendo o que de repente Catherine lo está Claro. haciendo, sino entender que la gente le está pasando esto, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión del desempeño, ¿crees que la inteligencia artificial pueda tener algún aporte a nivel individual y personalizado? Sí, para entender claramente cuáles son los problemas que está teniendo una persona y, por ejemplo, dar sugerencias automáticas. Fíjate, cuando estamos hablando, por ejemplo, de sistemas de recomendaciones, que me da recomendaciones esta cosa, puede ser que el sistema vaya recomendándome qué cursos o qué ofertas de formación o acciones pueden ser más efectivas. O sea, fíjate que todavía hay mucha tarea muy rutinaria que tenemos que hacer de, bueno, hacer tal curso. Porque el sistema automáticamente, si ve que, no sé, que está bajando tu capacidad tu competencia de comunicación, automáticamente te puede mandar una recomendación. Fíjate, ¿no? Haces un curso nuevo a la grilla y automáticamente le manden a las personas que necesitan esos cursos o esas acciones o mentorías y demás, la cosa. O de repente ver quién hace mejor match con quién para hacer, no sé, un programa de mentoría o interno, por ejemplo. Fíjate, o sea, pensemos en siempre acá el desafío es un desafío porque nos cambia la forma de pensar las cosas. O sea, cómo los sistemas pueden aprovechar las data para dar recomendaciones que no tenemos capacidad nosotros, personas, de analizar en forma conjunta. Excelente. Mira, aquí hay otra pregunta que hace Diego, lo voy a complementar un poco, porque él pregunta si la inteligencia artificial es útil para, que tú ya lo mencionaste en parte de tu presentación, si es útil para reclutar personas o sigue siendo mejor la forma de reclutar el cara a cara, digamos, o podríamos llegar probablemente a un mix entre, como tú bien has mencionado durante la presentación, el procesamiento de la información, de la data, que tiene que ser una data, digamos, importante y enriquecedora para poder ir tomando esas acciones y desarrollando la inteligencia artificial. ¿Sería a lo mejor irse por uno de los dos caminos o a llegar a un equilibrio entre ambos? ¿Cuál es en tu opinión? Son complementarios porque también, fíjate, pensar en el journey, en la experiencia del empleado también quiere ver, de repente quiere hablar con alguien, ¿viste? Entonces, esto, por ejemplo, puede ser automatizar ciertos procesos que son más rutinarios. Imagínate, por ejemplo, hay una escena que a mí me exaspera cada vez que voy a ciertos lugares, cuando voy a veces a reuniones, a compañías, que veo que viene alguien a un candidato a una entrevista, viene alguien de recursos humanos y dice, ¿pueden completar esta ficha? Yo detesto esa escena. ¿Por qué? O sea, te mandé el currículum, ¿por qué no tenés un sistema que automáticamente guarde los datos y no me hagas hacer esto? Entonces, incluso también el profesional de recursos humanos tiene que gestionar esa data. Entonces, automáticamente podés mandar las cosas automáticamente y el sistema automáticamente entiende con quién digamos, dedico más tiempo. Esto es una cosa que, por ejemplo, pasa en ciertos sistemas. Fíjense en el banco. ¿Cómo hacen los bancos? Los bancos con los créditos automáticos. Automáticamente entras, cargas tus datos y te dice, mira, crédito aprobado automáticamente, listo. O sea, y vos ya estás feliz porque no tenés que ir a ver al oficial de cuentas. O te dice, mira, totalmente rechazado, no hay forma que entres acá. O te dice, ¿sabes qué? Anda a ver al oficial de cuentas. ¿Por qué? Porque hay unas dudas y ahí sí necesita una persona que lo vea. ¿No? Entonces, esto es lo que está, hacia dónde van muchas las tecnologías. De vuelta, yo no descuarto una cosa, sino que es cómo empezar a complementar y cómo generar más valor para todas las partes, para el empleado, para el candidato. El candidato no puede en cualquier momento. Alguno acá hablaba de sistemas de video entrevistas. Y yo hace unos años me acuerdo que con un cliente de Dubái teníamos un cliente que decía, ¿sabes qué? Te mando un link, entrá a hacer la entrevista cuando vos puedas, en el momento que vos puedas, y listo. Y te hago 5 preguntas que en vez de tomarte el tiempo y demás, vos lo podés hacer en el momento que te resulta más cómodo, el sistema me clasifica y ahí ves si tiene sentido quizás entrevistar o no. Depende también mucho de las experiencias, pero hay un montón de cosas para hacer, ¿no? Para sobre esto. Excelente. Mira, quedan algunas preguntas, pero en razón de tiempo voy a juntar dos en una y para que después podamos también hacer el sorteo y la gente no quede con la gana de recibir el libro. Las dos preguntas en una son. Uno, ¿cómo identificar, que esto es una pregunta en realidad ya desde el punto de vista práctico, una empresa que recién quiere empezar a incursionar con estos temas de inteligencia artificial, ¿cuál deberían ser quizás las primeras factores que debería considerar a tener en cuenta o condiciones mínimas quizás para poder trabajar en esto? Y relacionado con eso, ¿qué herramientas podrías recomendar desde el punto de vista para trabajar en recursos humanos? ¿Cómo larga esa pregunta? A ver, yo siempre lo primero que pienso es sentar, me parece más importante pensar es en qué cosas agregar, dónde necesito agregar valor. Perfecto. No, me parece un punto fundamental. ¿Dónde agregar valor? No obsesionarte con lo que a vos te pasa de este recurso humano, sino también pensar en quiénes son tus clientes y qué necesitan tus clientes de vos. Que también los clientes son los candidatos, no solo las áreas internas. Y también entender, a veces no obsesionarte de qué cosas tengo capacidad y qué no. A veces hay cosas que se pueden desarrollar y cosas que no. Y también necesitamos la data. Pero siempre volver al punto, porque muchas de estas tecnologías requieren data.
Entonces puede ser que de repente venga alguien y dice, Juan, quiero hacer este sistema diviso, fantástico, busquemos los datos, y me decía, no los tengo. Entonces ahí que no puedo hacer nada. Claro. Entonces también hay un punto que esto requiere paciencia. A diferencia de otros temas, no es como contratar un curso de 8 horas, requiere paciencia. El punto después es que tiene un retorno de inversión enorme, muchos de estos temas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Pasemos entonces ahora al concurso que había mencionado para los 2 libros ebook. Ahí estoy en esto. Ahí vamos a hacer esto. Perdón, vamos a compartir la pantalla así se lo ve transparente esto y nadie después nos critica. ¿Viste? ¿La metito? Cualquier cosa siempre ahí dejo mis datos de contacto, los está pasando recién. Vamos a... Ahí están todos los que están desde abajo. Vamos a una herramienta muy simple que creo la desarrollaron unos colegas argentinos que fue sorteados, no sé si lo conocen. Copiamos los mails de todos los que preguntaron. Igualmente, si alguno quiere el libro se consigue en digital en la web de la editorial, porque obviamente no ponemos todos los mails, número de premios, 2. Acá hay un par de personas que pusieron 2 veces, hicieron un poco de trampa. Aquí la inteligencia artificial funcionó automáticamente. Sí, automáticamente. Vamos a tener que hacer un minutito de esto, corregirlo. Minuto. Yo mientras corrijo eso, para los que quieren el libro, lo podemos ir en la editorial Alfa Omega, que es la editorial que publica el libro, que se puede conseguir en ebooks. También depende, obviamente ahora es todo más complicado, pero también lo pueden mandar en papel a ciertos lugares. Un momentito, por favor. Quizá también a veces una cosa interesante para pensar en esto es, yo insisto mucho, también hay un ecosistema cada vez más grande e interesante de herramientas que no se aprovechan, ¿no? Del mercado. O sea, en general, el profesional de recursos humanos también tiene una obsesión de no comprar tecnología, y algunas tecnologías ya están muy bien armadas y la verdad es que te facilitan mucho el trabajo. Entonces, la verdad es que esto es interesante. Entender también, estar atento a qué hay en el mercado y qué realmente te podría agregar valor, evitándote problemas innecesarios de desarrollo que ya están desarrolladas. Ahí está. Ahora sí. Ahora de verdad. Disculpa, le estoy pasando tu LinkedIn a los que quieran agregarte igual para que se pongan en contacto contigo. Está ahí en la sala del chat. Bueno, ahora sí. A ver, Cano, uno es quien tiene un mail que es Consur, y ahí están los mails de los ganadores. No sé si los ven. No, no se ven. Lo que voy a pedir por favor para los ganadores es que me envíen un mail para coordinar con ellos en forma personal. No sé, ya viene en la pantalla. Ahí está. Ahora sí. consu@sureste.cl, es decir, es de Chile, y jarangomunera@hotmail.com. Como es Hotmail, ahí no sé de qué país era, pero felicidades a Jarangumera y a Consu. Perfecto, así que por favor les pido que ellos me escriban, así directamente ya con ellos coordino. A todos los que quieran. Juan Carlos, de Colombia. ¿Puedes repetir tu correo, por favor, Juan? Sí, como no, ahí lo ponemos en el mail. Ya lo pongo de vuelta, pongamos mis datos de contacto. Perfecto. Les pido que me manden un mail, por favor. Así me escriben y ahí coordinamos con ellos. Bueno, por favor, el que quiera me pregunta, me escribe, me pregunta, me pide información. Si a alguien le interesa el curso, también le avisamos que estamos haciendo siempre de temas de analytics, temas de evaluación de potencial y demás. Y Juan Carlos, ahí nos escribís, por favor. Tienen ahí mis datos para que me escriban. Por favor, les pido que manden un mail. Siempre me encanta responder por sus consultas, tener contactos y demás. Ojalá algún día podamos volver a vernos en forma presencial en cada país, ¿no? Ojalá sí sea en Chile, por ejemplo, ¿no? Jamás que invitado, estimado, así que sería, efectivamente, la tecnología es una maravilla, pero nada supera a la relación personal, así que... Zoom no mata café, ¿viste? Yo siempre digo, así que así es. Excelente. Muy bien. Señores,
Muchísimas gracias. Entonces, Juan, nuevamente felicidades a los ganadores. Ha sido realmente muy interesante la conversación. Así que...